Bienvenidos a los que están esta noche por primera vez, a los que se están sumando a las enseñanzas. ¿Cuántos vienen desde el primer día que comenzamos con atributos de Dios? Ajá, muy bien. Quiere decir que ya después de tanto tiempo deberían ser maestros, dice la palabra, ¿no? Muy bien. Y los que se van sumando, los que se van enganchando posteriormente, tienen la oportunidad de ir aprendiendo también, y lo que Dios le va hablando también es una manera de crecer. ¿Cuál es el primer atributo que hemos conocido, hemos resaltado? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Los qué era? Los decretos, atributos de los decretos de Dios, que eran los propósitos de Dios. Vamos a tratar de hacer un resumen, una recopilación para todos, para que podamos ver que nuestro Dios es un Dios que nada improvisa, que nada lo hace porque tiene que solucionar un problema en el momento, sino que los decretos de Dios, los propósitos de Dios o el propósito de Dios ha sido ya establecido desde la eternidad. Desde antes de la eternidad pasada, Dios determinó todas las cosas, cómo iban a ser, qué iba a suceder en cada una de ellas, ¿sí? Y dice la palabra que sus conceptos, sus decretos, su propósito siempre se cumplirá, nunca quedará inconcluso. Hemos aprendido además otros atributos de Dios. ¿Cuáles eran? Hemos conocido, para entender bien esto, acerca de la pluralidad de nuestro Dios. Nuestro Dios es 3 en 1, ¿sí? Es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Y la función de nuestro único Dios verdadero, que se manifiesta en 3 personas, también hemos aprendido que era muy importante ver que el Padre es el que escoge desde la eternidad a los que van a ser salvos, que el Hijo es el que murió y con su sangre redimió para que esto se pueda llevar a cabo, y que el Espíritu Santo hace la tarea de la regeneración, la transformación, para que entonces podamos volver a la reconciliación con el Padre, ¿sí? Dentro de los atributos hemos visto que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo sabe, ¿sí? Que no hay nada que se esconda de Él, que todo lo sabe, aún el pensamiento, aún antes que la palabra salga de mi boca, ya lo sabe, ¿sí? No podemos ocultarle nada a Dios. Entre nosotros puede haber engaños, podemos mostrar una imagen, una apariencia, pero Dios todo lo ve, todo lo sabe, así que es imposible engañar a Dios. También es Dios omnipresente, que quiere decir que está en todo tiempo en el mismo lugar, ¿sí? Dios está en todo tiempo y en todo lugar al mismo tiempo. Por eso es omnipresente. Dios está en los cielos, Dios está en la tierra, Dios está en el infierno. Muy bien, ¿en qué parte de Dios está en el infierno manifestada? La ira de Dios está manifestada en el infierno, ¿sí? El infierno no es el problema, el fuego, el azufre, el gusano que dice, sino es la ira de Dios manifestada, porque también la ira de Dios, como hemos visto hace poco, también es un atributo, ¿sí? Pero ¿qué más habíamos aprendido? ¿Qué otros atributos? Soberanía de Dios. Dios es soberano y todo lo que quiso hacer, lo hizo, ¿sí? Él no tuvo que consultar a nadie, no tuvo que pedir opinión a nadie, y todo lo que Él hizo, lo que ha determinado, lo hizo conforme a su propio propósito y voluntad y beneplácito. La Escritura dice que todo lo que hizo lo hizo porque Él mismo lo quiso hacer. Dentro de la soberanía de Dios hemos encontrado también de que Dios, en su atributo de soberano, ha determinado desde la eternidad quiénes son los que iban a alcanzar la salvación. No porque vio en nosotros que teníamos la posibilidad de arrepentirnos y recibir la salvación, sino que simplemente como un acto soberano, Él escogió a los que Él quiso, ¿sí? Y a estos que los conoció y los escogió, a estos los predestinó para que llegasen un día a escuchar el llamamiento de Dios, y de esta manera fueron justificados, fueron santificados y por último serán glorificados. Entonces, la pregunta que hacemos en este momento es, ¿todos se van a salvar? No. ¿La fe es de todos?
No, Dios a los que ha escogido le ha dado un regalo. El don, la gracia de Dios es darle un regalo. Ese regalo es la fe de Dios para creer. Si el hombre no tiene la fe de Dios, nunca va a poder llegar a creer, porque no es lo mismo la fe natural del hombre que la fe que proviene de Dios. Por eso dice, tened la fe de Dios, no es la fe en, sino de Dios. Pablo dijo, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es la fe de Él la que me hace a mí vencer cada momento, ¿sí? Entonces, esa enseñanza le hemos basado históricamente en algunas de las doctrinas muy llevada polémica allí por los años 1610 al 1616, donde se han dado posturas muy grandes como la del calvinismo y el arminianismo, eso lo habíamos enseñado, y luego refutando otras doctrinas más dentro de estas. Pero nadie puede dudar ni nadie puede negar que toda la Escritura habla de un Dios soberano, que Él escogió a quien quiso, porque dice Romanos 9, eso lo pueden leer ustedes en su casa, de que Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia, que Él se va a compadecer de quien quiera compadecerse, ¿sí? Dice, hay vasos de honra creados para salvación y hay vasos de deshonra creados para ira y destrucción. Entonces fíjese usted de que Dios en su soberanía lo hizo y nadie puede decir que acaso Dios es injusto, nadie puede tener autoridad para decirle a Dios, ¿qué haces? Porque Él es soberano, ¿sí? Esto hemos visto también acerca de la soberanía. ¿Qué otro atributo vimos también? La santidad. Dios es santo, un atributo que resalta 3 veces. Santo, santo, santo. Es uno de los atributos que hace referencia a la esencia misma de Dios. Dios es santo. Y ser santo es ser carente de toda inmundicia, carente de toda infracción, de todo error. Él es santo, Él es puro por naturaleza, su divinidad es pura. En Él no hay ningún error, no hay sombra de variación, no hay pecado absoluto, no hay nada. Por lo tanto, nuestro Dios se manifestó como santo y es un atributo que vemos nosotros que las huestes angelicales, los serafines, los querubines, los seres vivientes, resaltaban cada vez que había una revelación de la adoración celestial. Ellos no decían eterno, 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 sino que decían santo, 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 ¿sí? Entonces, si nosotros hemos sido escogidos para nuestro Dios, ¿cuál es la orden de Dios? Que nosotros seamos ¿cómo? Eternos, eternos, eternos. No, que seamos santos porque Él es santo, ¿sí? Si usted quiere estar en Cristo, escondido en Dios, usted debe ser santo. Y ser santo no es un mérito humano, sino que es una declaración judicial, una sentencia legal desde el trono, que así fuiste declarado justo, justificado, porque todos nosotros habíamos nacido como pecadores y condenados. Todos nacimos condenados en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, lo único que podía hacer que una persona alcance la salvación era que alguien debía pagar por causa del pecado para que la justicia de Dios sea satisfecha, y Cristo fue el Cordero sustituto. Él tomó nuestro lugar y Él es el que murió. El que no cometió pecado, Él murió. Por lo tanto, ante los ojos del Padre, nosotros fuimos justificados y a través de la sangre redentora de Jesucristo que nos lavó, nos limpió de todo pecado, fuimos declarados santos por el Padre, ¿sí? Ahora, la santidad es un suceso declarado por Dios, pero es un proceso diario para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ve como santos, pero el proceso de la santificación es diario en nosotros. Acuérdense de que Dios hizo su tarea, pero hay algo que nosotros debemos hacer todos los días y el apóstol Pablo lo dice. Haced morir lo terrenal en ustedes, quítense las viejas vestiduras, revístanse del hombre nuevo, dejen de dar lugar a los deseos de la carne, crucifiquen su vieja naturaleza. O sea, que todo eso es tarea de nosotros y nosotros no podemos omitir ese punto.
Dios nos ve como santo, pero nosotros debemos practicar la santidad y santificarnos todos los días. ¿Cómo nos santificamos? ¿Se acuerdan? Por medio de su palabra. ¿Por qué más? Por medio de la oración y por medio de la sangre del Cordero, ¿sí? Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo les he dado. Jesús dijo en oración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, la lectura y escudriñar la palabra también hace que un cristiano esté practicando el santificarse todos los días, ¿sí? En un paralelo natural, todos los días nos bañamos, nos aseamos para estar limpios, para estar sanos, ¿sí? Entonces, la tarea de la santificación es una ducha santa en lo espiritual, ¿sí? Es todos los días examinar qué pensamiento domina mi mente, renovar el espíritu de mi mente, no estar sometidos a pensamientos que no son del reino, llevar cautivos los pensamientos bajo la obediencia de Cristo Jesús. ¿Vamos bien hasta acá? Haciendo un repaso. ¿Qué otros atributos vimos? Rapidísimo. Supremacía de Dios. ¿Qué significa la supremacía de Dios? Él es el alto, el sublime, el más alto. Él es supremo, ¿sí? Por lo tanto, Él debe estar ¿cómo? ¿En qué posición? ¿Segundo, tercero o primero? Él debe ser primero en todo, ¿sí? Dios no funciona segundo de nadie. Dios no es segundo de nadie. Por esa razón debemos entender nosotros es que cuando dice que Él es alfa y omega, quiere decir que no hay nadie antes que Él. Fuera de mí, nada ni nadie es. Entonces debemos entender que la supremacía y la preeminencia de Dios debe ser siempre en la vida de aquellos que han sido llamados y escogidos por el Señor. Nunca se olvide de Dios, nunca deje de tenerlo en cuenta a Dios. Una de las cosas que Dios reclamaba al pueblo de Israel decía que te has olvidado de quién te sacó de Egipto y te has envanecido y has hecho cosas que no deberías haberla hecho. ¿Sí? Muy bien, ¿qué otros atributos vimos? Rapidísimo. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo que todos merecíamos, ¿así es? ¿Cómo que no? Es un regalo inmerecido. Nadie merecía la gracia, sin embargo, nuestro Dios nos ha dado de su gracia, una gracia que proviene de un corazón de un Dios que en verdad es lleno de amor. Pero muy bien, si no fuera por la gracia, nadie hubiera sido salvo. La gracia es el regalo de Dios y solamente se ha manifestado para aquellos a quien Dios ha querido darle la fe y el arrepentimiento para creer. Entonces vamos a darnos cuenta, hermanos, de que este tiempo también es muy importante valorar lo que nuestro Padre ha hecho por nosotros. ¿Qué otro más? La inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa que tenemos un Dios inmutable? Que no cambia. Dios jamás va a cambiar. Y hemos encontrado tres cosas dentro de la inmutabilidad. Dios no cambia ¿en qué? En su esencia. Su esencia divina nunca va a cambiar, nunca va a dejar de ser, ¿sí? Siempre es Él. Yo soy el que soy, el gran yo soy es Él, nunca va a cambiar. Nunca Dios va a cambiar en ninguna de las manifestaciones de su esencia, ¿sí? Jamás va a dejar de ser santo, jamás va a dejar de ser justo, jamás va a dejar de ser amor. ¿Por qué? Porque Él no cambia. ¿Qué más? ¿Dios no cambia en qué? En sus atributos, es lo que acabamos de mencionar. Siempre sus atributos van a ser lo que es porque es Él, ¿sí? Si algún atributo cambia o deja de ser, dejaría de ser Dios, pero es Él. Y por último, ¿qué otra cosa vimos? ¿Su inmutabilidad en qué? En su consejo, ¿sí? Su consejo está escrito y muy revelado claramente en la palabra. Entonces yo no puedo tratar de hacer que la palabra, bueno, voy a tratar de buscar algo que justifique mi capricho. Si la palabra dice, no unáis en yugo desigual, ¿en algún momento va a cambiar? No, porque su consejo permanece, su palabra permanece. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios no va a cambiar.
Cuando dice algo claro, puntual en la Escritura, y usted la tiene y usted la lee, no puede omitirla. Por eso dice que hay un juicio en Apocalipsis, que aquel que quitare una letra o añadiere una letra, todas las plagas que están en este libro serán sobre esa persona, dice la palabra. Hay un castigo, ¿no? Entonces fíjese qué importante es no caer en las fábulas, no caer en los cuentos, no caer en la imaginación de la gente, en los conceptos y las percepciones relativas de este mundo, sino que ser fidedigno a su palabra. Y si hay cosas que no la entendemos, dice que pidamos sabiduría de lo alto, que el Padre le va a dar abundantemente y sin reproche. Y pídale la iluminación del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué otra cosa vimos? Atributos de Dios. La bondad de Dios. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, no hubiéramos permanecido, hermanos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones capítulo 3. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Su bondad, la bondad de Dios, que no todos se dan cuenta, pero uno dice, ¿dónde veo la bondad de Dios? Si yo estoy pasando un mal momento. Justamente es un momento, pero no toda tu vida ha sido mala. ¿Se da cuenta? La bondad de Dios habla de que Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores. Dios hace caer su lluvia sobre toda persona. Por lo tanto, hasta en eso vemos nosotros la bondad de Dios. ¿Qué otra cosa vimos? El poder de Dios, ¿se acuerdan? Como atributos también. El poder de Dios manifestado justamente también de las cosas que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Quizás hemos enlatado solamente el poder de Dios para decir que vemos milagros. Y uno dice, si esa iglesia no hay milagros, no hay poder. Y Dios no está limitado solamente a milagros. Es más, el poder de Dios se manifiesta todos los días en lo que usted no se da cuenta, en lo que Dios te cuida, en lo que Dios te protege, en lo que Dios nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora, y empieza a decir tantas cosas que Él hace todos los días y que nosotros nos damos cuenta, y el poder de Dios está manifestado allí. Por el poder de Dios es la benevolencia de Dios, y todo esto hace referencia de que aún con su propio poder detiene su propia ira. Por eso dice que aquel que no se arrepiente, aquel que tiene un corazón duro y no se quiere arrepentir, lo único que está haciendo es acumular ira para el día de la ira. ¿Sí? Entonces, el poder de Dios también es manifiesto para que nuestra iniquidad, nuestra naturaleza, que es perversa más que todas las cosas, no se manifieste con el potencial que tiene, sino que también está restringida por el poder de Dios. Muy bien. Hoy vamos a ver algo muy lindo, ¿sí? Hoy vamos a ver algo glorioso. Hoy vamos a ver algo que seguramente también le va a ayudar en esto de conocer al Dios que adoramos. Pero vamos a conocer un atributo de Dios, precioso atributo de Dios como todos, pero vamos a aprender hoy acerca de la gloria de Dios. Y es un concepto tan mal entendido, es un concepto tan errado y tan equivocado en la mente del cristiano o de la iglesia cristiana, que ha invocado permanentemente la gloria de Dios sin saber qué es la gloria de Dios. ¿Han escuchado a veces ustedes frases como esta? El culto estuvo glorioso. O a veces decimos, la gloria de Dios está aquí. Otros han tomado el decir simplemente gloria a Dios como una muletilla de un saludo dominical. Pero, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué se manifiesta en la gloria de Dios? ¿Está la gloria de Dios en medio nuestro? Todas estas cosas vamos a aprender esta noche como atributo de Dios. Y creo que es muy importante entender que si cada vez que nos juntamos a aprender y a conocer quién es nuestro Dios, vamos a poder cada vez más cultivar un verdadero corazón de un adorador que Dios busca. ¿Sí? Colosenses capítulo 3, 16 dice claramente que la evidencia
de una persona que se dedica a escudriñar la palabra de Dios y llenarse de la palabra de Dios, se va a ver fruto inminente. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vemos nosotros una tremenda necesidad, hermanos. La palabra de Dios debe abundar en nuestros corazones. Abundar significa estar repleto, estar saciados pero repletos. Si hay algo que abunda, quiere decir que no escasea. Si la palabra escasea, Oseas capítulo 4 dice que si alguien desecha el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y si alguien se olvida de la ley de Dios, de la palabra de Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Esto es una responsabilidad prioritaria para cada cristiano miembro del cuerpo de Cristo. Porque si usted no toma la decisión de volcarse con toda pasión y con toda entrega al ser lleno de la palabra de Dios, seguramente va a suceder todo lo contrario. La palabra de Dios va a escasear en su vida, no porque Dios no se la dé, sino porque no la buscaste o la despreciaste o la rechazaste. Y Dios tiene legalidad para echarte del sacerdocio. Echarte del sacerdocio significa cortar la comunión, cortar la relación. Y por ende, el resultado es que tu familia padecerá las consecuencias por no atesorar su palabra. Cuando alguien conoce al Dios que adoramos y abunda la palabra de Dios, naturalmente va a salir de tu boca lo siguiente: vas a, escuche, enseñar y a exhortar a tu hermano. Vas a poder enseñar y a exhortar a tu hermano. Es típico conocer una iglesia que está educada a la palabra, escuchando qué es lo que conversan los grupos de amigos. Si una iglesia está educada con la palabra de Dios, cada vez que se juntan el grupo de amigos, no están hablando truanerías. Truanerías, ¿sabe qué significa? Tonterías, palabras vanas, palabras sin sentidos, palabras necias. Eso significa la palabra truanerías. Y una de las cosas que el apóstol Pablo dice justamente eso, que no hablemos truanerías. Ahora, ¿qué hablas en la iglesia con tus hermanos? ¿Hablas cosas que no tienen sentido? ¿Hablas palabras vanas? La Escritura dice que tendremos que dar cuenta delante de Dios aún por cada palabra ociosa que dijimos en nuestra boca. Por lo tanto, si hay cristianos que abundan en la palabra de Dios, la evidencia va a ser que van a enseñarse y exhortarse unos a otros, no con la carne, no con altivez, no con soberbia, sino ¿con qué? Con sabiduría. Y esa sabiduría es la que viene de lo alto. Por eso, hermanos, me gustaría que usted empiece a erradicar la mentalidad de institución para empezar a posicionarse en el plan perfecto de Dios para la iglesia. La iglesia es un cuerpo y como cuerpo debe ministrarse unos a otros, hacer que unos a otros se edifiquen, porque su propio cuerpo cuida su propio cuerpo cuando algo no está andando bien. La fiebre que uno tiene cuando hay una infección es una señal, un sensor para avisarnos a nosotros que hay algo que está andando mal. Y el cuerpo mismo nos advierte, nos enseña y nos dice qué es lo que está sucediendo. ¿Cuánto están entendiendo? Por eso es que si vamos a aprender atributos de Dios, usted necesita dedicarle el tiempo
con el respeto que el Padre se merece para poder abrir las Escrituras y conocer al Dios que adoramos. Y esto de la gloria de Dios realmente es un atributo tan grande, pero a la vez tan peligroso cuando uno no lo conoce, porque muchos extravíos y cosas están sucediendo por ignorar qué es la gloria de Dios. Si usted tiene que poner una definición sencilla y literal, ¿qué es la gloria de Dios? Podría poner, es la suma de todos sus atributos y toda su naturaleza divina manifestada en un momento. ¿Lo repito? La gloria de Dios es la suma de todos sus atributos y toda su naturaleza divina manifestada en un momento. ¿Entiende el concepto? Ok. Entonces, ¿es lícito decir para nosotros, la gloria del Señor está aquí? Si la gloria de Dios es la manifestación de todos sus atributos y toda su divinidad en un momento, ¿quién podrá resistir si no está en óptimas condiciones? ¿Quién podrá estar en pie ante su presencia? Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de la gloria de Dios. Y vamos a ver primero en Génesis capítulo 3, la gloria de Dios en el huerto del Edén. Ustedes saben que siempre que ha habido en la Escritura manifestaciones de la gloria de Dios, siempre se ha manifestado como una luz brillante, que incluso dice, cuando Saulo de Tarso vio esa luz, dice, era pleno mediodía, pero era más resplandeciente que el sol. Fíjese usted qué importante entender esto. La gloria de Dios se manifiesta como una luz brillante. Es lo mismo que vio Pedro, Juan y Jacobo cuando Jesús se transfiguró. La divinidad de Jesús comenzó a salir de su cuerpo y se transfiguró, el aspecto cambió y su rostro era tan brillante que una nube tuvo que ponerse en el medio, porque si no Pedro, Juan y Jacobo morían por la gloria de Dios. Ahora, esa luz manifestada de la gloria de Dios se llama, es una palabra hebrea, se llama Shekinah. Shekinah, se escribe así, S-E-H-K-I-N-A-H, Shekinah o Shekinah, que significa literalmente habitar o residir con alguien. Cuando Dios se presentaba era porque estaba su presencia manifestada y eso se llama Shekinah. Y muchas veces se ha dicho, la Shekinah de Dios estaba aquí porque caía polvo de oro y cuántas cosas se puede haber dicho de esto, ¿no? Yo no voy a tener ningún tipo de palabra de juicios o de dudas sobre esto porque no me tocó a mí experimentar cosas parecidas a estas. Quizás tuve otras cosas que solamente han sido evidencias y señales de la presencia de Dios, pero entendiendo hoy qué es la gloria de Dios, me atrevo a decir que no es lo que nosotros pensábamos la Shekinah, porque la misma presencia de Dios está evidenciada en la Escritura de que nadie puede estar ante su presencia y ver la gloria de Dios de la manera que Él es si no cae muerto. Eso lo dice la Escritura. Pero vemos nosotros que en el huerto del Edén Dios manifestaba justamente su presencia. Vamos a ir a Génesis capítulo 1 primero. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las tinieblas, que siempre han tipificado a la ignorancia, en este caso las tinieblas hablaba de la no manifestación de Dios aún. Pero cuando Dios dijo, sea la luz, cuando aún no había creado el sol, porque el cuarto día recién se creó el sol,
Cuando dice sea la luz, estaba manifestando allí su Shekinah, ¿sí? Estaba manifestando allí su presencia en la creación. Es cuando Dios toma intervención en la creación para reordenar todo lo que estaba desordenado. ¿Se entiende? Cuando Él dijo, sea la luz, es cuando Él toma protagonismo de su presencia manifestada y allí comenzó a manifestarse la gloria de Dios. Por eso es que todo lo que hizo Dios no necesitó otra cosa más que hablar. Él dijo, sea y fue hecho. Sea y fue hecho. La gloria de Dios también manifiesta el gobierno de todas las cosas en forma absoluta. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien, fíjense ustedes que cuando Dios crea al hombre, el hombre fue creado en gloria. Porque ¿quién usó las manos para formar al hombre? Dios mismo usó sus manos para formar al hombre del polvo de la tierra. El hombre recibió el soplo, el aliento de Dios en la nariz y pasó el hombre a ser un ser viviente. Por lo tanto, el hombre creado, el primer hombre llamado Adán y su mujer formada por las manos de Dios y una de sus costillas, fueron creados en gloria. ¿Puede entender esto? Por eso es que nosotros esperamos el último punto de nuestra salvación que se llama ¿qué cosa? La glorificación. Porque ya fuimos conocidos, ya fuimos predestinados, ya fuimos llamados, ya fuimos justificados, ya fuimos santificados. Ahora lo único que los hijos de Dios esperan es que Cristo en su advenimiento toque la trompeta y esto que es corrupto en un abrir y cerrar de ojos se transforme en algo celestial, en la misma naturaleza divina que tiene el Hijo. Nosotros en Él seremos glorificados y cuando nosotros seamos glorificados todo va a ser como el modelo original. Dios en la presencia del hombre, el hombre en la presencia de Dios, porque la gloria misma se manifestó en Edén. Pero no todo es para siempre. En este caso, desafortunadamente, la rebelión de Adán, la desobediencia de Adán y la culpabilidad del hombre hizo de que el hombre cortara, rompiera totalmente comunión con Dios y ya Adán y Eva no se deleitaban más con la presencia de Dios, sino que dice el capítulo 3, versículo 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, la presencia de Dios estaba allí, al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? ¿Cuál es la actitud del hombre pecador ante la gloria de Dios? Es esconderse. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Por esa razón es que también vemos atributos de la misericordia de Dios, porque ya el hombre era un pecador, ya el hombre era carne, y ya el hombre podía morir. Y por eso que incluso en la soberanía de Dios el hombre no pudo tener más contacto con Dios mirándolo, porque el hombre iba a morir para siempre. Entonces vemos nosotros que el pecado rompe la comunión con Dios, porque ¿saben qué es lo que hay antes de la gloria de Dios? La justicia. Y para que el hombre pueda tener una nueva oportunidad de tener una relación con Dios, debe haber justicia. Y la justicia de Dios estaba insatisfecha porque el pecado lo había separado. Por lo tanto, era justo para Dios de que haya muerte por causa del pecado. Y esto sucedió desde el Edén hasta que vino la promesa. Cristo es el que fue hecho justicia de Dios. Él es el que murió no habiendo sido pecador para que nosotros los pecadores fuésemos justificados sin ningún mérito alguno nuestro, solamente por la gracia de Dios. ¿Se entiende? Por lo tanto vemos que en el Edén, en el huerto del Edén, la presencia de Dios estaba. Vemos que la gloria de Dios se manifestó de tal manera de que el hombre se escondió. El hombre se escondió. Y dice la Escritura, el versículo 22 del capítulo 3,
Dijo Jehová Dios, el hombre he aquí es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y lo expulsó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos nosotros que la gloria de Dios manifestada delante del hombre era natural, pero el pecado hizo que la gloria de Dios sea oculta ante los ojos del hombre. El pecado, hermanos. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Vamos a ver el segundo punto. La gloria de Dios manifestada en el monte Sinaí. Vamos a ir a Éxodo capítulo 33. Y vamos a conocer cómo Dios se reveló a Moisés en este caso. Éxodo capítulo 33. Dios le había dado la orden a Moisés de que tenía que sacar al pueblo de Israel y tenía que conducirlo, pero no era nada fácil esta tarea. Era una tarea muy difícil. Y luego de haber visto todo lo que sucedió en Egipto con la mano poderosa que Dios sacó a Israel, viendo que el problema no era Faraón, sino el propio pueblo que era cabeza dura, que era rebelde, que era contradictorio y que miraba siempre para atrás, se le comenzó a complicar a Moisés en pleno desierto. Y lo que Moisés sintió en ese momento es que él estaba solo. Y por eso es que cuando él vuelve a tener otra vez una invitación de parte de Dios para hacer las cosas que él estaba ordenando, Moisés llega a decir lo siguiente en el capítulo 33 de Éxodo, y dice el versículo 12, dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. ¿Qué sentía Moisés allí? Soledad, miedo. Se sentía solo. Todavía no me has dicho quién va a venir conmigo. Tú me dijiste que saque al pueblo, pero yo ¿qué voy a hacer solo? Entonces dice, sin embargo tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. ¿Qué quería Moisés? Una experiencia viva con Dios, pero más profunda de la que había tenido. Él quería saber si él, el que se le había aparecido en una zarza, si él era el mismo, pero ahora quería conocerle. Te quiero conocer, no quiero ver un arbusto, quiero verte a vos. Qué lindo sería eso, ¿no? Porque él no lo había conocido, él había visto una zarza que ardía y la voz de Dios y vio las señales, vio las cosas, pero ya no quería señales. Él decía, quiero conocerte. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Usted quiere conocer tal cual Él es? Yo anhelo, pero seguramente nada va a quedar igual, ¿no? Dice que cuando Moisés dijo, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, mira que esta gente es pueblo tuyo, como diciendo, yo no los busqué, tú me llamaste y ellos son pueblo tuyo, así que necesito conocerte. Esto vemos nosotros, hermanos. Aquí se manifestó, pero Dios le respondió. Dios le respondió. Dice el versículo 15, versículo 14. Y él dijo, Dios, ¿qué le dijo? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos estarían chocho con esa respuesta? 2, 3, 4.
¿Estaría usted diciendo, gracias Señor, es lo que esperaba escuchar? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés no. Él quería verlo. Fíjense ustedes, cuando Dios dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso, no hablaba de un cese de actividad, no era asueto. Te doy asueto, Moisés. No, hablaba de que ibas a tener descanso porque Él lo iba a proteger, porque Él iba a hacer una cobertura sobrenatural sobre él y nada le iba a dañar, nada le iba a pasar. Ese descanso que anhelamos siempre nosotros no es el no hacer nada, sino por el contrario, es hacer cosas con la cobertura de Dios. ¿Me está entendiendo? Hay gente que dice, no, ya no hay que hacer nada. No, hay que hacer más todavía, pero sabiendo que la presencia de Dios es un escudo alrededor de mí. Pero esa respuesta para Moisés no llenó lo que él demandaba. Él sabía que la presencia de Dios estaba. Le abrió el mar, vio la columna de fuego, él sabía. Pero ¿qué es lo que buscaba Moisés? Dice versículo 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Tremendo, ¿no? Parece que no había escuchado que le acaba de decir que mi presencia era contigo. Pero ¿qué es lo que buscaba Moisés? Tenemos que ver esto. El versículo 18, Moisés se tiró a la pileta de una buena vez. Ya anduvo sin rodeo. Moisés le dijo qué es lo que quería. Dice el versículo 18. Entonces dijo, te ruego, ¿qué cosa? Que me muestres tu gloria. Mire, si Moisés estuviera hoy visitando todas nuestras congregaciones en Tucumán, en Argentina, en el mundo entero, donde estamos acostumbrados a decir, la gloria de Dios está aquí, la gloria de Dios se ha manifestado aquí, qué gloriosa esta reunión. Moisés nos diría, están equivocados, están como Job antes. De oídas te oía, pero no le veíamos, mis ojos no le veían, hasta que se dio cuenta lo que era. Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Pero la respuesta de Dios vino del 19 al 23. Le respondió, y esto es gloria, escuche, yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Escuche, Dios dice, haré pasar todo mi bien. ¿Qué es el todo bien del Señor? Es todos sus atributos y toda su divinidad. Dice, yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Dios quería que Moisés tenga confianza en él. Pero Moisés le dijo, quiero ver tu gloria. Y Dios le responde, te haré pasar todo mi bien, todo lo que soy. Y dice el versículo, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Mientras él pasa, iba Moisés a escuchar proclamar el nombre de Jehová delante de él. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. ¿Qué quiere decir? En este caso Moisés era el escogido para que Dios tenga misericordia de él, porque él lo quiso. Y dijo más, Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre y vivirá. Nadie puede ver mi rostro. El rostro tipifica la expresión de toda su gloria. ¿Se acuerda que cuando Jesús se transfiguró, dice que su rostro se transformó más brillante que el sol y sus vestiduras? Yo no puedo mirar al sol, ni siquiera con gafas, me daña los ojos.
¿Usted puede verlo? No se puede mirar el sol. Sin embargo, usted fíjese que cuando la transfiguración se estaba manifestando, la nube descendió y ocultó de esa visión a los ojos de Pedro. Porque no puede ver mi gloria el hombre y seguir vivo. El hombre ve mi gloria y se va a morir. Eso dice la palabra. Por eso yo tendré misericordia. ¿Saben que aquí vemos la misericordia de Dios? Nosotros invocamos la presencia de Dios. Decimos, Señor, queremos tu presencia. Pero antes se manifiesta su misericordia. ¿Vamos bien hasta acá? Nadie ha visto mi rostro jamás. Yo quiero que ponga, usted tiene una piolita así en la Biblia, ¿no es cierto? O una lapicera, póngala allí, en donde estamos leyendo. Y vamos a ver si esto se repite en la Escritura acerca de que nadie puede ver el rostro del Señor. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18. Esto lo dice el evangelista Juan. A Dios nadie le vio jamás. Muy bien, interpretemos esta palabra. ¿Quién es nadie? Nadie. A Dios nadie le vio jamás. ¿Vieron ustedes la visión de Apocalipsis de los seres que volaban alrededor del trono? Que tenían 6 alas, con 2 volaban, con 2 cubrían sus pies y con las otras 2 ¿qué hacían? Se tapaban el rostro, porque a Dios nadie le vio jamás. Capítulo 6 de Juan, versículo 46. Juan 6, 46. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Habla de Cristo, es Dios mismo. Pero nadie vio al Padre. ¿Me está entendiendo? Veamos primero de Juan capítulo 4, versículo 12. Simplemente estoy mostrando bíblicamente la evidencia de que hay versículos que dicen que nadie vio a Dios jamás. Primera de Juan capítulo 4 versículo 12 dice lo siguiente: nadie ha visto a Dios jamás. Nadie. Jamás nadie ha visto a Dios. Por lo tanto, lo que Dios le está diciendo a Moisés es tan vigente para este tiempo. Nadie verá mi rostro y vivirá. ¿Cómo podemos nosotros conocer al Padre? Cristo es la figura del Dios invisible. Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto al Padre. Qué hermoso. El que me ha visto al Padre. Dios, para darse a conocer tal cual Él es, se reveló o se manifestó o se dio a conocer a través de la persona del Hijo. Por eso es que Él fue visto. ¿Me está entendiendo? En ese monte Sinaí, la gloria misma se presentó delante de Moisés. Volvamos a Éxodo 33. Y cuando Dios le dice en el versículo 20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Versículo 21 dice, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. ¿Sabe qué hizo Dios? Lo ubicó, lo posicionó a Moisés, encontró un huequito en una piedra y lo puso allí. Y dice el versículo 22, y cuando pase mi gloria, escuche,
cuando pase mi gloria, ¿usted sabe lo que significa esto? Toda la misma manifestación del glorioso Dios pasando por allí. Yo pondré, dice, yo te pondré en una hendidura de la peña, te voy a meter en un huequito allí. ¿Y qué más dice? Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Claro que sí, pero no le permitió que vea su rostro. Y dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Qué amigo Dios de Moisés también, ¿no? Para mostrarle. Pero la espalda significa el resplandor de su gloria, el refulgor de su presencia, la refulgencia de la gloria misma del Señor. Eso significa la espalda. Queda claro que Dios no tiene manos, Dios no tiene rostro, Dios no tiene espalda. Eso se llama antropomorfismo, que es identificar a Dios como un hombre para que nosotros, nuestra mente finita, pueda entenderlo. Jesús dijo, Dios es espíritu. Pero para que nosotros podamos comprender, incluso hasta dice el salmista que Dios tiene plumas y tiene alas. Entonces decíamos, pero ¿qué es nuestro Dios? Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender, tenemos una mente limitada y Dios se dio a conocer. Entonces Él tuvo que usar elementos naturales del hombre para que el hombre, Moisés, pueda entender, diciendo, yo pondré mi mano y pasaré y luego quitaré mi mano y verás mi espalda. Moisés nunca vio la espalda, él vio el resplandor de su gloria, pero no vio la gloria de Dios. ¿Quiere interpretar cómo es esto? ¿Vio cuando se corta la luz y hay un apagón? Es un ejemplo muy terrenal que estoy por dar, ¿sí? No voy a faltar el respeto para que usted entienda de qué se trata el resplandor. Cuando se corta la luz, cuando hay un apagón y usted saca la linterna, ¿sí? Si usted mira la linterna de frente, lo va a encandilar, ¿sí o no? Pero si usted camina detrás de la linterna, usted va a ver la luz que irradia y va a alcanzar a ver usted que hay como una aureola de luz que rodea todo el espacio donde va la linterna, porque eso es el resplandor. ¿Se va entendiendo? Cuando cae el sol, se ve el resplandor de su luz. Cuando está por salir una luna detrás de un valle, se ve el resplandor hasta que sale la luz. ¿Se entiende? Muy bien. Si nosotros iríamos con la linterna apuntándonos el rostro, no vamos a ver nada. Vamos a quedar ciegos. Pero si nosotros damos vuelta a la linterna y la luz va hacia adelante, yo lo que me guía a mí es el resplandor. ¿Me va entendiendo? Usted ve allí un reflector. Para el lado de la pared usted encuentra oscuridad, pero a mí me cuesta mirar el reflector porque estoy de frente. La palabra de Dios dice que la gloria misma de Dios nadie la puede ver. Pero lo que nosotros vemos o le llamamos gloria es el resplandor de su presencia. Y por eso debemos entender nosotros que la presencia de Moisés en ese monte, y acuérdense en cómo veían todo lo que estaban abajo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que se veía? Humo, truenos, relámpagos, un sonido de bocina. La gente estaba ¿cómo? Aterrada. Y ahí estaba Moisés. La gloria misma de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender nosotros? Que esta experiencia trajo aparejado algo. Mire lo que dice el versículo 34. El capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas. Aún Moisés seguía en el monte Sinaí. Alízate 2 tablas. Ya había pasado el momento que Moisés quería ver la gloria de Dios y Dios mostró su resplandor, ¿sí? Pero Dios le dice, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre ellas las tablas, las palabras que están en las tablas primeras que quebraste.
prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí en la cumbre del monte. ¿Usted fallaría una cita así? No, ¿no es cierto? Muy bien, ¿cuál es la evidencia de personas que en verdad están teniendo intimidad con Dios? ¿Cuál es la evidencia? No es algo místico, pero espiritualmente tiene mucho que ver. Versículo 3 dice, que no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte, ni las ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Dios había dado una orden de que nadie más que Moisés suba a la cumbre del monte, porque ahí Dios iba a escribir en las tablas, Dios iba a hacer algo allí. Ahora, fíjense ustedes que dice el versículo 5, y Jehová descendió en la nube. La misericordia de Dios es que esté en la nube siempre, ¿no? ¿Sí o no? Porque la nube me va a tapar. Ahora, fíjese, descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Dios proclamaba su nombre, no era Moisés. Esto es un error de interpretación. Muchos dicen que Moisés es el que decía, pero si usted lee bien, es Dios mismo que proclama su nombre. Dios glorifica su propio nombre, todo lo hace por amor de su nombre y Él es glorificado a sí mismo. ¿Lo entiende? No lo hace por amor a usted, lo hace por amor de su propio nombre. Eso dice la Escritura. Todo lo hace por amor de sí mismo y por amor de su nombre. Dios defiende su nombre como más que nada, porque Él dice que su nombre no debe ser profanado. Es más, estuvo entre las tablas del mandato, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y dice el versículo 6, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién proclamó? Jehová. Él proclamó. ¿Qué dijo? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda, dice, misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Se imagina lo que habrá sido para Moisés escuchar tamaña declaración? Primer principio. La reacción de los que adoran a Dios quebrantados es cuando en verdad oyen que un predicador o un maestro o alguien que está dando la palabra de Dios está proclamando la palabra de verdad que glorifica el nombre del Señor. Hoy casi ya no se escucha predicadores que glorifiquen el nombre de Dios por la palabra que están dando. ¿Cuál fue la reacción de Moisés apenas él escuchó la proclamación de su propio nombre? Dice el versículo 8, entonces Moisés perezosamente, ¿qué pasó? ¿Cómo dice? Apresuradamente. No se puso a ver si había piedritas porque le iban a doler las rodillas. No se puso a contemplar nada de eso. Moisés inmediatamente, apresuradamente, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Quiere decir la reverencia y la majestad de Dios en la proclamación de su santo nombre quebrantó la vida de Moisés en adoración. ¿Cuántos dicen, aquí está la gloria de Dios, y solamente se ve un despliegue de soberbios y vanagloriosos aquí arriba? No hay presencia de Dios. Está la presencia de otro que también busca adoración. Si no hay un quebrantamiento, si no hay un verdadero compungirse de corazón ante la proclamación de Dios mismo, mi nombre es santo. Las iglesias se han llenado simplemente de show y de entretenimiento para la gente. Y Dios no está en ese lugar. ¿Vamos bien? Lo noto muy callado. ¿Están atentos? ¿Están dormidos? ¿Están acá?
¿Se fueron? Lo que podemos entender nosotros es que algo aconteció. Esta gloria misma de Dios y este quebrantamiento de Moisés trajo una evidencia testimonial para el pueblo. Dice el versículo 29 del mismo capítulo. ¿Cómo me gustaría, hermanos, que muchos de ustedes entren en intimidad con Dios de tal manera que salgan con esta evidencia? Dice el versículo 29. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué pasaba? ¡Wow! Resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Dice, este está muy santo. ¿Por qué brillaba Moisés? ¿Por qué resplandecía Moisés? Ahí lo dice. ¿Por qué? Porque estuvo ante la misma presencia del Señor. ¿Una estrella tiene luz propia? ¿Por qué brilla una estrella? ¿Tiene luz propia? ¿Por qué brilla una estrella? Por la luz del sol. El sol hace que las estrellas brillen. Las estrellas son soles. Pero la luna no, ¿cierto? Fíjense ustedes que no tienen luz propia. Pero la luna la vemos nosotros ahí bien clarita, ¿no? Bien clarita. Pero cuando ya está amaneciendo y cuando está saliendo el sol, ¿qué pasa? ¿Desapareció? Fíjense ustedes que la presencia de una persona en intimidad con Dios hace que uno quede impregnado de su manifestación. Pero cuando algo está separado de Dios, abundan las tinieblas, dice la palabra. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué podemos ver nosotros acerca de esto? Dios ha manifestado un testimonio delante de Moisés y delante del pueblo. Así como Moisés, su piel estaba resplandeciente, era por causa de haber estado en la presencia de Dios. Pero esa presencia de Dios debía ser continua para todos. Ahora, ¿qué vemos nosotros acá? Que la gloria de Dios también estuvo en Edén, también estuvo en el monte Sinaí. Más tarde se manifestó la gloria de Dios en el tabernáculo. Ese tabernáculo de reunión, esa carpa móvil que Dios le había dado el diseño a Moisés como una muestra de que Él iba a estar con ellos. El tabernáculo debía estar armado alrededor de las tribus, alrededor de todo el pueblo, porque lo que Dios quería mostrar era que su gloria debe ser el centro de toda la atención de todos. La gloria de Dios debía ser lo principal, lo visto. Aparte, la gloria de Dios direccionaba al pueblo de Israel. Cuando la nube de la gloria de Dios que estaba sobre el tabernáculo se levantaba, era señal de que había que levantar las carpas y comenzar a salir en dirección a donde la guiaba. Si la nube se posaba, era tiempo de acampar. Por lo tanto, la gloria de Dios también es direccional. Vemos nosotros en el capítulo 40 de Éxodo. Dice el versículo 34, Éxodo 40, 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas las jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y era fuego
y dice, y el fuego estaba de noche sobre él a la vista de toda la casa de Israel y todas sus jornadas. La gloria de Dios también se manifestó en el tabernáculo. Por lo tanto, la nube siempre estaba allí, porque nadie puede ver, nadie puede contemplar eso tal cual es. Ahora, también cuando Salomón edificó el templo, casa permanente, dice la palabra, para que allí esté la presencia de Dios, también manifestó algo así. Pero no era cualquier lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. En el tabernáculo estaba el lugar santísimo donde Dios le había dado la orden de que esté el arca del pacto, el arca del testimonio, donde Dios se iba a manifestar allí. Veamos por favor lo que dice Éxodo capítulo 25, versículo 21. Éxodo capítulo 25, versículo 21 y 22. Y pondrás en el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, y de entre los dos querubines que estén sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. La gloria de Dios, la nube estaba sobre el tabernáculo, el lugar santísimo donde estaba el arca, donde Dios se presentaba y Dios le hablaba a Moisés. Esto quiere decir que hay un punto profético y referente, la gloria de Dios sobre el arca de testimonio. Esa gloria de Dios sobre el arca del testimonio se manifestó años después en la persona de Jesucristo. Él es la alianza, Él es el arca del pacto, Él es el arca del testimonio y sobre Él la gloria se iba a manifestar. Pero cuando David construyó el templo, vamos a ir a 1 Reyes capítulo 8, dice lo siguiente, 1 Reyes capítulo 8, versículos 10 y 11, dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Otra vez aparece la nube, la presencia misma del Señor. La nube apareció, dice, en la casa y llenó la nube la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, por la gloria de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, lugar permanente. Ahora fíjense ustedes cómo vemos siempre esto, la gloria de Dios con la nube, si no nadie podría estar. La gloria misma, todos los atributos de Dios y toda la esencia de su divinidad manifestada en un solo momento. Nadie puede ver la gloria de Dios y permanecer vivo. Aquí vemos nosotros que también resalta esto en el templo. Pero sin embargo, no demoró mucho tiempo porque después de la muerte de Salomón ya en apostasía, los hijos que no estaban direccionados para hacer las cosas que Dios realmente le había mandado, en los días del profeta Ezequiel, en el capítulo 8, vemos claramente cómo la gloria de Dios empieza a manifestar la inmundicia que había dentro de la casa del templo de Dios. En Ezequiel capítulo 8, Dios le da la orden y dice, cava el muro y mira las abominaciones que hacen los sacerdotes. Llenaron de paganismo, llenaron de inmundicia. Y Dios no habita con la inmundicia. La luz no tiene relación con las tinieblas. La justicia con la injusticia. El templo de Dios con los ídolos. No hay relación. El pueblo de Israel cayó en apostasía, desenfrenado, incensaban a Baal, lo hacían, quemaban a Moloc, sacrificio, hacían muchas cosas abominables ante los ojos de Dios. Por eso dice en Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Se lo voy a dejar para que usted lo lea para que vamos más rápido. Del 2 al 17, ¿sí?
cuando le dice claramente. Pero vamos a ver, por ejemplo, el versículo 8. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí que toda forma de reptiles y bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared en todo alrededor, habían hecho murales con idolatrías. Todo esto era abominación ante los ojos de Dios. Y Dios estaba usando al profeta Ezequiel para mostrar el juicio. ¿Cuál era el juicio, hermanos míos? En Ezequiel capítulo 9 dice lo siguiente, versículo 3. La gloria de Dios se elevó de encima de los querubines sobre la cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura un tintero de escribano, y le dijo, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. La primera manifestación de gloria de Dios para abandonar el templo comenzó siendo progresiva. Primero salió del lugar donde estaba del arca y fue hasta el umbral y apercibió diciendo lo que iba a hacer, volvió a su lugar de estado. Pero estando aquí nosotros vemos en el capítulo 10 que dice el versículo 4, entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Dios. Ya estaba en el atrio, en la parte de afuera. Estaba abandonando la gloria de Dios. Y quiero que preste atención, por favor, esto. Porque lo que sucedió en este tiempo, en los días de Ezequiel, cuando la gloria de Dios abandona la tierra, fíjese lo que sucedió. Dice el versículo 18, capítulo 10. Entonces la gloria de Dios se elevó por encima de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantó, ¿de dónde? De la tierra, versículo 19, delante de mis ojos, y cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron del lado de ellos y se pararon en la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios estaba por encima de sobre ellos. Ya aquí tomaron todas las posiciones de querubines y salieron, se elevaron, salieron de la tierra. La gloria de Dios abandonó la casa de Dios, abandonó la tierra. Esto se llama Icabod. Icabod significa la gloria de Dios abandonó la tierra, hermanos. Desde ese momento la tierra no tuvo más la presencia de Dios en ese lugar. ¿Me entiende? Iba a venir luego, pero la gloria de Dios, dice el capítulo 11, versículo 23 de Ezequiel. Y la gloria de Dios se elevó por encima, por medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ese monte se llama el Monte de los Olivos. Desde allí ascendió, se fue la gloria de Dios. ¿Sabe quién ascendió del Monte de los Olivos resucitado? ¿Quién? ¿Y sabe quién que dijeron los ángeles a los apóstoles que estaban mirando? Dice, ¿por qué están tristes? ¿Por qué miran al cielo? Así como Él se fue, de la misma manera volverá, y volverá a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Dios manifestó su gloria en el Edén. Dios manifestó su gloria en el Sinaí. Dios manifestó su gloria en el tabernáculo. Dios manifestó su gloria en el tabernáculo. Pero la gloria de Dios abandonó a causa de la corrupción y del pecado de su propio pueblo, donde profanaron e hicieron todo tipo de abominación. Es muy fuerte esto. Pero la gloria de Dios se manifestó en Jesucristo al nacer en este mundo. Pero saben, hermanos, la gloria de Jesucristo, hombre, estuvo velada
porque Él vino como hombre, 100% Dios, pero 100% hombre. Tal es así que dice que los suyos no le recibieron. Tal es así que muchos rechazaron a Jesús. No vieron gloria en Él. Fíjense en ustedes que los ángeles, el día que nació Jesús, los pastores tuvieron una visión, ¿no? Y vieron los ángeles que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Los ángeles estaban proclamando: en la tierra viene la paz, porque por medio de Él nosotros tendremos paz con Dios, ¿no es cierto? Pero la gloria de Dios es en las alturas. Jesús estuvo todo el tiempo manifestado allí, pero los únicos que pudieron dar testimonio después que Él resucitó y ascendió de la gloria misma fueron justamente Pedro y Juan, después de haber visto en la transfiguración cómo Él manifestó su gloria. Por un momento la nube los tapó. Veamos lo que dice Mateo capítulo 17. Seis días después tomó Jesús a Pedro, Jacobo y Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Su rostro no lo podían ver tampoco ellos, porque se hizo tan resplandeciente. Allí Pedro pudo ver esta gloria. Cuando Pedro vio a Moisés y a Elías hablando con él, allí es cuando él empieza a hablar, pero dice que una nube lo tomó otra vez, gloria y la nube apareciendo otra vez. Pero ellos no podían, porque dice que hablaban y no sabían lo que decía, por la misma presencia del Señor. Pero ellos después pueden dar testimonio de la gloria de Dios. Por ejemplo, Juan capítulo 1 dice lo siguiente. Juan capítulo 1, versículo 1, Juan escribe con convicción diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice Juan? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan puede dar testimonio. Nosotros vimos, y lo escribe porque nadie le creía. Nosotros vimos su gloria. Vimos su gloria. Pedro dice lo mismo en su carta. También se manifestó con nuestras manos tocante el Verbo. La gloria misma de Dios estaba allí. Sin embargo, la gloria de Jesús estuvo velada mientras estuvo en la tierra. Por eso nadie le conocía. Los únicos que decían: sabemos quién eres. Eres el Altísimo. ¿A qué has venido? ¿A atormentarnos antes de tiempo? Los únicos que los conocían eran los demonios. Y Jesús le decía: cállate y sal de él, porque no querían que nadie lo descubra. Pero sin embargo, Mateo profetiza de Jesús. Y dice en Mateo capítulo 16, versículo 27. Gloria a Dios. ¿Sabe cuándo va a volver la gloria de Dios a la tierra? La gloria de Dios se fue. Pero ¿sabe cuándo va a volver? Cuando venga el glorioso Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice así, versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Vendrá en la gloria de su Padre. Y dice,
y con sus santos ángeles. Entonces, ¿qué sucederá el día que venga Él con su gloria? Léalo despacio, fuerte, pero léalo. Dice, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, porque antes de la gloria está el juicio. Él vendrá con gloria. Gloria, vendrá manifestando todos sus atributos y su plena divinidad en un momento. Tal es así que Apocalipsis dice que los príncipes, los ricos, los millonarios de este mundo, los poderosos, se meterán en cuevas y clamarán diciendo que caigan sobre nosotros las piedras, las cuevas, las montañas, y ocúltenos del resplandor de su gloria por el juicio. Efesios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, Efesios 3, 21. Que mientras esto se manifieste, ¿sabe dónde se va a manifestar la gloria de Dios también? Diga conmigo, en su iglesia, en nosotros. La gloria de Cristo se tiene que manifestar ¿en quién? En mí, diga. Diga en mí. Porque nosotros es nadie, diga en mí. Él también lo dijo al lado suyo, así que somos todos, ¿no es cierto? Pero dice el apóstol Pablo claramente, Efesios 3:21, y Él, hablando de Cristo, a Él sea la gloria, ¿en dónde? En la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Diga conmigo, amén. ¿Saben que la gloria de Dios en la eternidad tiene un lugar donde manifestarse? En la iglesia de Cristo. En el reino de los cielos habrá una boda. Está el amado, el esposo, pero también está la amada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? Levante la mano, los que pertenecen a la esposa del Cordero. Y según dice la Escritura, que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. La gloria de Dios será vista sobre ti, hermano. Por eso es que nosotros debemos entender que la gloria de Dios no es decir, qué bueno estuvo el culto, estuvo la gloria de Dios. Mientras haya pecado no resuelto, mientras haya pecado no confesado, no puede haber gloria de Dios. La gloria de Dios se va a manifestar cuando venga Cristo en gloria. Y todo ojo le verá y todo el mundo sabrá, porque la gloria misma, ¿sabe lo que va a provocar? Filipenses capítulo 2, 9 dice lo siguiente. Fíjense lo que dice, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ese día glorioso del advenimiento del Rey, se doblarán las rodillas de todos los ángeles, serafines, querubines, arcángeles, todo lo que estén en los cielos se van a doblar las rodillas, y los que estén en la tierra se van a doblar en las rodillas, y aún los que estén en el infierno ese mismo día también van a tener que doblar sus rodillas. Los que fueron engañados con las mentiras de Satanás tendrán que confesar, viéndolo al mismísimo Satanás arrodillado, diciendo, Él, Jesucristo, es el Señor. Porque toda rodilla y toda lengua confesará, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La gloria del Dios se va a manifestar en ese día, hermanos. Colosenses 1:27 dice lo siguiente. 1:26 y 27, ya terminamos, hermanos.
¿Cuántos están siendo ministrados? Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 26. Pablo da a conocer un misterio. ¿Quiere que le cuente un misterio? Todos paramos las antenitas, ¿no? Un misterio, algo no revelado, es un secreto. ¿Quiere que le cuente un secreto? Contame, decimos todos, ¿no? Misterios, cosas que Dios tenía guardadas en secreto. Deuteronomio 29, 29, apúntelo allí. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas para nosotros y para nuestros hijos, a fin de que cumplamos todo lo que Él nos mandó. Por lo tanto, ¿qué vemos acá? Pablo da a conocer un misterio. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora es revelado, ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer, ¿qué cosa? Las riquezas de la gloria de este misterio. Este misterio es glorioso, este misterio tiene resplandor, este misterio no es para cualquiera. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. Cristo es en mí, Cristo es en usted. Nosotros estamos en Cristo, Cristo está en usted y nosotros estamos escondidos en Dios por Cristo Jesús. Es imposible que usted pierda su salvación, si es que la tiene. Si usted es salvo, está guardado, escondido con Cristo en Dios. Esa es la esperanza de gloria. Vamos terminando. 2 Corintios capítulo 4. Dice el versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, usted y yo fuimos sacados de las tinieblas y fuimos llevados a la luz admirable de Jesucristo. Pero dice la Escritura, ¿para qué? Para que resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Faz es el rostro, es la cara. Pedro no pudo ver la cara porque estaba glorificada, resplandeciente. La iglesia podrá ver su rostro por la gloria de Cristo Jesús. Esto es hermoso, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo en versículo 7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Concluyo con el último versículo. ¿Qué debemos hacer nosotros mientras estamos aquí? Hemos aprendido acerca del atributo de Dios, de su gloria. ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo? Si va a llegar el día de la gloria de Dios, va a llegar el día en que nosotros seremos glorificados con Él. ¿Qué debemos hacer mientras tanto? 1 Corintios capítulo 10, dice el versículo 31. ¿Qué debemos hacer? Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Muchas personas no han entendido lo que es hacer las cosas para la gloria de Dios. Y muchos hacen las cosas para su propia gloria. La evidencia de un verdadero hijo de Dios es que todo lo que haga, lo hace con excelencia para la gloria de Dios. Con prontitud, con fidelidad, con lealtad, con pasión, con entrega, no reteniendo nada, no regateando nada, no negociando con Dios,
no perezosos, no personas que se enriedan con sus propias palabras, no insensatos. Dios no quiere gente que no le conoce. Dios quiere gente que le conozca. Y la gloria de Dios merece ser conocida. ¿Sabe por qué? Porque usted todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios. ¿Sabe qué significa? No todo lo que haga en la iglesia. Porque algunos dicen, bueno, porque yo no tengo nada que hacer en la iglesia. Dice todo lo que haga, lo que usted vive diariamente. Si usted hace algo para alguien, hágalo como para el Señor, dice la palabra. Todo lo que usted haga para que Dios se glorifique. Porque Cristo vino a hacer todo para la gloria del Dios Padre. Usted debe hacer exactamente lo mismo. Amén. No haga que la religión se apodere de la pasión, de la relación que usted debe tener con Cristo. Deje que la palabra de Dios atrape su corazón por medio de la convicción del Espíritu Santo. Y me atrevo a decir que entonces usted también va a resplandecer como Moisés. Va a tener algo precioso para mostrar si usted tiene intimidad todos los días con el Señor. Amén. ¿Lo recibe, iglesia? Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Es muy importante estar a cuenta con Dios siempre. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Mire que ninguna raíz de amargura los estorbe para no alcanzar esta gracia. Examinen su vida delante del Señor, porque saben, hermanos, me gustó el aplauso del final, pero no es válido hasta que no seamos glorificados. Porque saben, hermanos, hay muchos que aún se avergüenzan del Evangelio de Jesucristo y de Cristo mismo, porque sus comportamientos no son dignos ante sus ojos. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y están haciendo todo el tiempo obras abominables ante los ojos del Señor. Estar a cuentas con el Señor significa entender el respeto, entender la reverencia que se merece nuestro Dios. Moisés, cuando escuchó tremenda declaración de Dios mismo, Jehová, Jehová, el fuerte y el valiente, lento para la ira, grande en misericordia, que no tendrá por inocente bajo ningún modo el culpable, que visita la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés apresuradamente inclinó su rostro, reverencia, y adoró. Pídale a Dios que revele el resplandor de su gloria solamente. Entonces usted será una persona que podrá adorar como Dios quiere que le adore. Usted podrá bendecir. Usted tendrá reverencia ante el Señor. Caminará en santidad. Se despojará de cosas que son abominables ante los ojos de Dios. El que robaba no robe más. El que mentía no mienta más. La palabra de Dios es correctiva y nos ayuda a transformar todo lo que somos a lo que el Padre nos demanda. Quiero bendecir a la iglesia. Quiero darte gracias, Padre, y bendigo tu nombre, tu santo nombre, porque por medio del nombre que es por sobre todo nombre alcanzamos salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Yahshua es tu nombre, Yahvé es tu nombre, yo soy el que soy.
Por eso, Padre, es que te doy gracias, porque nos permites conocer este atributo glorioso. Todo lo que tú eres, todo lo que tú manifiestas, es santo y es precioso, Señor. Te adoramos a ti, te agradecemos a ti, te honramos a ti, Señor. Enséñanos, Padre, por medio de tu palabra, a que abunde en nuestros corazones, a tener temor y reverencia ante tu trono. Nadie podrá estar ante la presencia del Señor sin temblar ante la majestuosa presencia. Perdónanos por haber hecho de tu iglesia el concepto que nosotros queríamos. Perdónanos por muchas veces haber dicho que tu gloria estaba entre nosotros, pero lo único que vivimos son meras emociones de nuestra carne. Tú mereces la gloria y la mereces porque tú eres glorioso, Dios. Por eso, Señor, es que entendiendo que la gloria será vista en tu iglesia, y cuando tú vengas y pongas tus pies en el monte Sinaí, entonces todo será puesto bajo estrado de tus pies. Yo te doy gracias por lo que escuchan y ven este video, lo que escuchan esta enseñanza, porque solamente tú haces como tú quieres, y a quien tú quieres se los revela, y a quien tú quieres abrir su corazón se los abres, y a quien tú quieres endurecerlos endurece. Pero yo puedo creer, Señor, que tan solo dos que se pongan de acuerdo en tu nombre, invocando tu nombre, santificando tu nombre, tu presencia se manifestará allí. Anhelamos tu gloria, Señor, pero será cuando tú te manifiestes en gloria en aquel día, y te damos toda la gloria y la honra y la alabanza a ti, Señor. Bendice a mis hermanos, y que su vida rendida a ti, Señor, pueda mostrar en verdad qué hermoso es tener un Dios que gobierna sobre nuestras vidas con toda autoridad. Bendecimos este atributo tan precioso tuyo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.